Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la agencia y al Comité Español del Antibiograma. La verdad que es un placer volveros a ver en presencia física, aparte de en Granada, que estuvimos ya en el Congreso de la SEI, pero siempre es un placer. Bien, me toca desarrollar el tema de la preparación de los informes de sensibilidad acumulada. Muchos de vosotros, con los que he intercambiado estos años, por los que nos dedicamos a la preparación de este informe en nuestros servicios, la verdad que debemos ser un poco masoquistas, porque se las trae el tema. Pero, en fin, un procedimiento ya hace algunos años, en el 2014, que coordinó Luis Martínez, en el que tuvimos ocasión de participar en el procedimiento 51, lo tenéis en la web de la SEIN, en el que desarrollábamos un poco este tema de preparación de los informes de sensibilidad acumulada. Comentábamos allí el valor epidemiológico que tienen todos estos informes, tanto para conocer las variaciones en las tendencias de sensibilidad a los antimicrobianos. Por ejemplo, esto es un ejemplo nuestro de nuestro hospital. Evaluar una intervención en el 2002 en una de las 2 UBIs del hospital que se dedica a la atención de pacientes neurocríticos. Se instauró la de contaminación intestinal y entonces tuvimos la oportunidad de hacer muchos años después, un estudio de 16 años, y esto es imposible hacerlo sin tener unos informes de sensibilidad pulidos, tanto con relación al consumo de antibióticos como a las tasas de resistencia. Otro segundo valor epidemiológico que comentábamos en el procedimiento ya de hace unos años es la estimación de la magnitud de la resistencia a los antimicrobianos. Bien, tenéis un ejemplo de nuestro hospital en el que reflejamos la sensibilidad de los urocultivos de Escherichia coli, primer aislado, durante el año pasado, el año 21, donde de una manera sencilla, creemos, en verde los antimicrobianos con unas tasas de resistencia pequeñas, y en rojo una manera visual de enfrentar o de comunicar estos resultados a la atención primaria, porque en muchos de los servicios de microbiología tenemos asignadas unas áreas de atención primaria, la mayor parte lo tenéis, y de una manera sencilla, desagregando por edades, sexo e incluso en los centros sociosanitarios, independencia si eres hombre o mujer. Bien, esto ayuda a los tratamientos empíricos. Después reflejábamos en el procedimiento del 2014 el valor clínico para la elaboración de las guías de tratamiento y profilaxis antibiótica en una área sanitaria, tenerlo como referencia para el tratamiento empírico, si se conoce el microorganismo, pero todavía está a la espera del antibiograma. Un enlace al informe de sensibilidad acumulada puede ayudar al clínico en esos primeros momentos. Y luego una tercera aspecto que destacábamos y que a mi juicio es lo fundamental, lo hemos comentado esta mañana, son los fines educativos. En los programas PROA, en los equipos PROA que estamos metidos los microbiólogos y del equipo PROA al resto del hospital, esta es una faceta fundamental. A veces es útil, porque recordar el cambio de punto de corte en amoxicilina clavulánico que sufrió al pasar de CLSI a UCAS, y el propio UCAS de pasar de un punto de corte de 8 a 32, y a veces este aumento de sensibilidad se entiende mal por los clínicos. Esto ayuda a explicárselo, ayuda a comentar que es simplemente un cambio de punto de corte, pero a veces esto no se entiende como que hemos recuperado sensibilidad a un mismo antibiótico. Tenéis en la online ya una renovación de este procedimiento. Las recomendaciones que hizo Coesan con Niebla Rosa de primera autora está colgado ya en online, y voy a repasar un poquito, de una manera muy, muy breve, las normas generales, un decálogo que se hizo sobre la preparación de este informe de sensibilidad acumulada. El primer punto era adherirse a las recomendaciones de UCAS. Esto es obvio, lo hemos estado comentando a lo largo de todo el día en cuanto a la redacción de los antibiogramas y su lectura interpretada para garantizar la estandarización y la homogeneidad en la metodología. El segundo punto, que yo creo que es también importante y también se ha aludido ya a lo largo de toda la jornada, es que se modificó la definición de intermedio, sensible cuando se incrementa la exposición, y en este aspecto se recomendaba, el documento recomienda presentar las 3 categorías de forma independiente, y en caso de combinar, tradicionalmente combinábamos resistente y sensible, intermedio. La recomendación actual es combinar, si se tiene que combinar, ya veremos ahora, sensible
e intermedio, y que es conveniente informar adicionalmente aquellos porcentajes de presencia de mecanismos de resistencia de interés epidemiológico, porcentaje de pacientes de cepas con Klebsiella pneumoniae productora de beta-lactamasa aspecto extendido, por ejemplo, o de carbapenemasas. Bien, esto, insisto en los fines educativos, que los equipos PROA a los que pertenecemos, esto lo tienen muy masticado porque os lo hemos intentado explicar a lo largo de estos años, pero no tanto a los servicios clínicos. ¿Por qué hay a veces 2 categorías, intermedio resistente y otras 3? Y pongo 2 ejemplos. Pipertazobactam frente a Pseudomonas aeruginosa, primer aislado. Bueno, porque las dosificaciones estándar de 4,5 gramos cada 6 horas en infusión corta de 30 minutos no cubre todo el fenotipo en la población salvaje o silvestre. La verdad que la traducción a mí me sigue pareciendo un poco denterosa. Lo de silvestre, no sé. El wild type casi me quedo con el inglés, no sé. Bien, no cubre la dosificación estándar, obviamente, a la población, vamos a llamar el wild type. Hay que acudir en el rango alto, lo ha comentado Jesús, levaduras, los valores altos de ese rango de esa población sensible, valores de pipertazo de 8 o 16 miligramos kilo, hay que acudir a ¿qué? Pues a una infusión extendida de 16 gramos al día en intervalos en infusiones de 4 horas, y si veis, la verdad que no tengo puntero, pero bueno, os imagináis. Para alcanzar... Sí, perdonad. Para alcanzar una exposición adecuada frente a estos valores de 8 o 16 miligramos litro, pues hay que acudir a este tipo de exposición incrementada. Es decir, que nunca va a haber una categoría sensible, siempre va a haber una categoría en este antibiótico y en Pseudomonas aeruginosa, cefalosporinas y quinolonas, siempre vamos a tener una clase de intermedio. Nunca va a haber una clase sensible. No como meropenem. En meropenem, la dosificación estándar de 1 gramo cada 8 horas en infusión corta de 30 minutos sí que cubre con un ECOFEN 2 toda la población silvestre. Tenemos una categoría para las CMIs de 4 y 8 que hay que acudir a 2 gramos cada 8 en infusión de 3 horas, con lo cual aquí sí que va a haber 3 categorías. Y va a haber 2 dosificaciones, la estándar y la incrementada. Pero esto, que parece sencillo porque los del equipo PROA nos lo han oído contar, esto hay que contárselo a los servicios clínicos que no están a veces en los equipos PROA. Y esto hay que explicarlo. Y de esto va a depender que te entiendan los antibiogramas. Tercer punto, presentar el informe como mínimo con una periodicidad anual. Recomendamos en este decálogo. Y hay una cosa importante. Periodos de tiempo más cortos pueden presentar problemas de tamaño muestral. Ojo con los nuevos sistemas tipo WAS de antibiogramas dinámicos, que es muy fácil darle la tecla, pero la N es tan pequeña que lo que obtienes de tendencias o puede extender a lo largo de trimestres porque no hay ni una UBI con 500 pseudomonas. Entonces puede haber más problemas de los que aparentemente, de una manera sencilla, se obtienen generalmente sin nuestro asesoramiento. Y esto es importante, las Ns. En cuarto lugar, incluir solo los resultados validados por el microbiólogo clínico. Esto puede parecer una perogrullada, pero os recuerdo, es decir, no la información cruda que se obtiene de los antibiogramas, los problemas que teníamos al interpretar los informes del MINUBI, donde no había asesoramiento microbiológico que supiéramos. Se daba el caso curioso de que tuvimos más banco Rs que Estados Unidos en la peor época. Que era un poco de cachondeo. Perdonad. En quinto lugar, incluir solo los aislados de muestras enviadas para diagnóstico clínico, excluyendo los aislados de vigilancia epidemiológica y de muestras ambientales. Esto es una cosa obvia, pero a veces no es tan obvio. En sexto lugar, informar los resultados de sensibilidad a nivel de especie, incluyendo solo aquellas con más de 30 aislados, lo que decíamos antes de la importancia de la N. Presentando el número absoluto de aislados también. ¿De qué muestra estamos hablando? ¿20, 30, 50, 100 aislados? En séptimo lugar, aquí viene un poco la madre del cordero, eliminar duplicados, incluyendo solo el primer aislado de una especie por paciente y periodo de análisis. ¿Y qué periodo de análisis? En concreto,
si el que realiza el informe siempre es el mismo, pero si cambia el microbiólogo que realiza esto, tiene que detallar cómo ha llevado a cabo la eliminación de duplicados. No vale soltar los datos a voleo. Nosotros nos entretuvimos hace unos años, lo tenéis en la revista de la Sociedad, en los diferentes métodos de eliminación de duplicados. Y fijaros que en algunos antibióticos la cosa varía poco. Aquí tenéis pipetazobactam y tobramicina, pero tenéis en ese suplemento de este artículo en Pseudomonas aeruginosa cómo variaban las tasas de resistencia en función del criterio de eliminación de duplicados. Primer aislado, el criterio de EARS, que sabéis que elimina los aislados de un paciente con el mismo patrón de sensibilidad, con periodos de tiempo de 7 días o de 30. Y fijaros que los porcentajes pueden variar. Y dependiendo del tipo de antibiótico, más que en otros. En octavo lugar, incluir los antimicrobianos que se recogen habitualmente en el informe clínico, excluyendo, bueno, lo que hacemos excluyendo cefositina en aureus, la cefotaxima clavulánico en enterobacteriales, para controlar la producción de bleas. Esto es obvio también. En noveno lugar, en el caso de combinaciones, cuyo resultado depende del cuadro clínico de origen, especificar los supuestos. No es lo mismo neumococo meningitis que en cuadros de sepsis, no meningitis. Y en décimo lugar, detallar con precisión el algoritmo de cálculo utilizado para la generación del informe. Precisar si se han sumado categorías, recordad sensible más intermedio, no como antiguamente, o el método alternativo seguido para eliminar duplicados. Especificar qué método se ha seguido. En este informe que tenéis colgado, a la hora de preparar el informe, ¿cómo lo preparamos? Bueno, aquí no hay un modelo fijo. Dijimos, aunque no hay un modelo estandarizado, puede ser conveniente emplear el formato de tablas y figuras, en el que se incluyan los microorganismos antimicrobianos, indicando el número de aislados por especie y los correspondientes porcentajes de sensibilidad, para reflejar los porcentajes tratables, no otra cosa. Pueden emplearse diversos criterios para listar los microorganismos. En el PNT1 del procedimiento 51 se reflejan la información mínima imprescindible que debe recoger el informe sobre microorganismos y antimicrobianos de especial interés epidemiológico y clínico. En tercer lugar, reflejar las tendencias temporales de sensibilidad, que resulta más práctico utilizar en forma de figura o histogramas. Ya veremos alguna pequeña salvedad. Y luego, el galimatía de las abreviaturas. Es decir, que no sea un procedimiento creativo, entre comillas, de que cada uno ponga las cefalosporinas con los acrónimos que le dé la gana. Y aquí tenemos un PDF de UCAS que por lo menos estaremos todos sabiendo de qué cefalosporina hablamos. En quinto lugar, como norma general, separar las tablas de sensibilidad, al menos los aislados de hemocultivos y urocultivos. Esto es lógico. Separar también según el tipo de paciente. No es lo mismo los ingresados en servicios médico-quirúrgicos que los críticos, que los niños, que la atención primaria. Hemos reflejado antes los urocultivos en atención primaria. O de los centros sociosanitarios, con eliminación de duplicados. En séptimo lugar, aportar los porcentajes de los pacientes con aquellos microorganismos con especiales mecanismos de resistencia. Los MARSAs, los enterococos banco R, los enterobacteriales productores de bleas o carvas. El doctor Jorge Calvo me facilitó hace ya unos años, y lo he respetado porque esta diapositiva la tengo ya desde hace para la reunión del 20, que bueno, esto puede ser un modelo en colorcillos, verde, amarillo, en fin, esto lo tiene todo el mundo. Y bueno, puede ser para pacientes ingresados, pacientes críticos, bueno, puede ser un formato. El mismo compañero Jorge Calvo facilitó en el Servicio de Microbiología de Valdecilla las tendencias que están muy bien en figura, y se ve si los colis blea suben o bajan. A esto me refería antes. Se pueden hacer histogramas, me parece muy bien. Por ejemplo, estas son las carabanimasas hasta el 19 de nuestro hospital. Pero nosotros hemos agregado una tabla arriba, porque los histogramas, las columnas, ¿de qué estamos hablando? ¿De quién estamos hablando? Es mejor combinar a veces una tabla y un histograma. Y la última parte, que es ya muy breve, y con esto acabo, en el procedimiento 51 agregamos un Excel programado por un profesor, un amigo y un compañero nuestro, matemático de la Universidad del País Vasco, que nos dejó libre esto, y tenéis un enlace en el PNT2,
del procedimiento 51 para calcular los intervalos de confianza de una manera sencilla, comparar dos tasas de sensibilidad y hacer tendencias. Intervalo de confianza. Damos estimaciones, pero esa estimación está afectada de un intervalo de confianza y a veces esto se olvida. Si recordáis, los urocultivos que presentaba al principio, todos tenían un intervalo de confianza cada estimación de resistencias en ese caso. Cuando la n es menor de 30 hay un método exacto y simplemente tenéis que poner el número, la n, el número de aislados sensibles o resistentes, lo que queráis, y automáticamente os da en tanto por uno o porcentaje el intervalo de confianza, de una manera inmediata. Esto es como presentamos nosotros el informe de sensibilidad, los colis y klebsielas, las bacteriemias de nuestro hospital, y si veis, todas las estimaciones están afectadas por el intervalo de confianza del 95%, que es lo que se debe hacer. Otra cosa que luego las tablas se compliquen y lo comparamos frente a los ALEARs de las estimaciones para España del 2020 y siempre años, para que haya por lo menos 3 puntos para hacer una tendencia. El segundo Excel programado es comparar dos porcentajes, simplemente poniendo las n's y el número absoluto de sensibles te da el porcentaje, te da la diferencia porcentual y el intervalo de confianza de la diferencia. Y luego la P, en rojo. En fin, esto es para muy fácil. Todo lo que esté por debajo de 0,05 pues será significativo. Y el último Excel, tendencias. Es decir, hemos puesto 15 años, pero ahí el Excel lo tenéis para 20 y 20 y tantos años, semestres, trimestres, cuatrimestres o lo que queráis, poniendo las tasas de sensibilidad. Y os da cómo varía cada año la caída de sensibilidad. Es decir, baja un 2,67, afectado por el intervalo de confianza. Como mínimo, me baja un 2% anual, semestral, cuatrimestral. Y sin más, no lo digáis que no hemos puesto fácil el tema.